Variables y operaciones con Python. Entonces, en Python podemos declarar variables tal que así. Primero que nada, nosotros debemos asignarle un nombre a nuestra variable y luego asignarle un valor, en este caso un 2. Y este es un número entero, entonces es el tipo de dato que va a tomar nuestra variable. Ya profundizaremos en eso en unos momentos. Luego, también podemos asignarle una cadena de caracteres o un strings para formar oración o concatenar palabras. Esto ha definido por comillas, una al inicio y una al final de cada cadena. Nosotros en Python, para poder definir una variable con un nombre largo que por lo general nosotros en lenguaje natural manejaríamos separado por un espacio, aquí lo hacemos con un guión al piso. Esto para facilitar la legibilidad del código. Y también se maneja un dato de tipo flotante que está conformado por una parte entera y por una parte decimal. Operaciones con variables. Como podemos ver, las operaciones aritméticas más comunes se definen como normalmente las conocemos: multiplicación, resta, suma, división. Aquí en módulo, esto nos sirve, este porcentaje, este módulo nos sirve para hallar el residuo de la operación de la división. En este caso 24 dividido en 2 va a dar como residuo 0. Esto ya veremos para qué nos sirve más adelante. En este caso nos está diciendo algo interesante, que este número es par porque da como residuo 0. Tenemos la división. Python nos ofrece saber el cociente directamente con estos dos slash. Entonces aquí 10 en 2, el cociente va a ser 5. Entonces esto nos da como resultado el 5. También nos ofrece una manera de hallar los exponentes, el resultado exponencial, poniendo en principio la base, dos asteriscos y el exponente al que va a estar elevado. Entonces en este caso va a dar como resultado 32. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio para comprender mejor lo que acabamos de ver. En una empresa es importante controlar las ventas y el inventario. El precio de la venta inicialmente es del 29%, más el mismo del precio de compra, para tener un margen de ganancia representativo. Al final del día se deben calcular los ingresos y los egresos, que dependen respectivamente del precio de venta y de compra. Además, se requiere calcular las ganancias brutas, los impuestos, en este caso va a ser 19%, y las ganancias netas. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo quedaría el programa más o menos. Entonces nosotros tenemos una entrada, un procesamiento, que es donde se trabajan los datos, y unas salidas esperadas por las entradas iniciales. Antes de siquiera empezar a codear, debemos revisar nuestras entradas y nuestras salidas. Como podemos ver, aquí nuestras entradas son la cantidad inicial, cantidad comprada, cantidad vendida, el precio de compra. Y nuestras salidas son precio de venta, ingresos, egresos, ganancias brutas, impuestos y ganancias netas. En base a estas entradas y salidas y apoyados por el texto del ejercicio, podemos empezar a solucionar nuestro problema. Como estos son cálculos matemáticos, entonces lo recomendable es empezar a desmenuzar uno por uno. Para este caso, el precio de la venta. ¿Qué entendemos por precio de la venta? El precio de la venta, según aquí el texto, se calcula el 29% del precio de la compra sobre el mismo. Entonces el precio de la compra, ¿cuál es? Son 1000. El 29% van a ser 290, más el mismo serían 1000. Una vez pensado en cómo iremos solucionando el ejercicio, podemos ya tener una idea y empezar a codear. Entonces abrimos nuestro editor de código y empezamos. Yo aquí estoy usando Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor de código que más les guste o de su preferencia. Aquí a mi lado derecho tengo el enunciado y a mi lado izquierdo tengo el
el editor de código. Y aquí abajo tengo mi terminal donde iremos ejecutando nuestro código en Python. Entonces, una vez ya estemos listos para codear, vamos a identificar nuestras entradas y vamos a empezar a leer datos por teclado. Como podemos ver, nuestras entradas cuáles son: la cantidad inicial, la cantidad comprada, la cantidad vendida y el precio de la compra. Nosotros, para leer teclado o recibir texto por teclado en Python, se usa una función llamada input. Entonces ya la veremos. También, para definir nuestras variables, debemos ser conscientes de que debe ser un nombre descriptivo a lo que vamos a hacer. En este caso, como nosotros vamos a estar leyendo las entradas, entonces vamos a decirle que la cantidad comprada va a ser igual al input, que es la función que nos permite a nosotros leer por teclado. Y lo mismo vamos a hacer con todas las entradas que necesitamos. Cantidad vendida y la cantidad inicial, que se me pasó, cantidad inicial es igual a input, y así vamos leyendo uno por una. Y el precio compra. Listo. Python, todo lo que le damos por input, él lo va a interpretar como cadenas de texto, o sea, string. Nosotros debemos decirle qué tipo de dato queremos que nos interprete. Para este caso, como nosotros vamos a manejar porcentajes, entonces yo recomiendo, o sea, porcentajes ya, o sea, por el impuesto que es el 19%, y por el precio de la venta, que es calculado el 29% sobre el precio de compra, yo recomiendo manejar todo tipo flotante. ¿Esto para qué? Para evitar cualquier problema con tipos de datos. Entonces, si nosotros no le definimos un tipo de dato al input, él lo va a tomar como string y por tanto no vamos a poder hacer operaciones aritméticas. Entonces, nosotros, como le decimos que queremos un punto flotante, que queremos esto, entonces nosotros, como le decimos que queremos un dato tipo float o flotante, nosotros encerramos en paréntesis la función input y escribimos float. Así podrá entender que queremos un dato de tipo float o tipo flotante. Lo mismo vamos a hacer con todos. Entonces, para agilizar, voy a hacer esto. Listo. Pero entonces, ¿cómo yo sé qué dato debo ingresar? Y esta pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos nuestro programa? Python 3, el nombre de nuestro programa, guardamos primero, producto.py. Él ahí ya me está pidiendo que yo escriba en pantalla, pero yo no sé cuál es cantidad inicial, cuál es la cantidad comprada. Yo como programador sé, porque ya lo hice y ya me sé el orden. Yo lo puedo ver aquí, digamos, cantidad inicial yo sé que me la está pidiendo acá, cantidad comprada yo sé que me la está pidiendo acá, cantidad vendida yo sé que me la está pidiendo acá, y el precio de la compra yo sé que me la está pidiendo ahí, y ya. Pero como usuario final, donde yo no voy a ver código, yo no sabría qué tendría que escribir. Entonces eso lo solucionamos mandándole una cadena de texto aquí.
Entonces nosotros le decimos que por favor ingrese a cantidad inicial. Entonces escribimos cantidad inicial como cadena de texto. Voy a mover esto un poco para acá. Así podemos ver bien. Cantidad inicial. Aquí le decimos que es la cantidad compra. Recordemos que para strings deben estar definidos dentro de unos comillas para que se pueda dar a entender que le estamos mandando una cadena de texto. Aquí en cantidad vendida le decimos que por favor cantidad vendida. Y en precio de la compra poco más de lo mismo. Entonces precio de compra. Tenemos que ingrese. Guardamos. Y ahora si ejecutamos ya podemos ver que nos dice qué valor debemos escribir. Yo como sé que el valor que estoy, cómo valido que yo el valor que estoy escribiendo y el que está recibiendo es el mismo. Como me consta, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos imprimir en pantalla. Entonces vamos a hacer un print, que esto nos permite a nosotros mostrar los datos en pantalla. Vamos a hacer un print de lo mismo. Entonces aquí escribimos una, digamos, escribimos la cantidad inicial es espacio. Python tiene una forma de concatenar interesante. Si nosotros añadimos aquí la letra F y aquí unas llaves, y dentro de las llaves el nombre, digamos en este caso cantidad inicial, él nos va a hacer referencia pues a nuestra variable de cantidad inicial. Entonces aquí nos va a imprimir precisamente eso. Entonces la cantidad inicial es y el valor que nosotros le damos a cantidad inicial. Entonces vamos a ver un ejemplo. Limpiamos aquí, guardamos primero y entonces aquí ya nos empieza a pedir los datos y como podemos ver nos dice que la cantidad inicial es 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque está en tipo de dato flotante. Entonces él va a tomar siempre una parte entera y una parte decimal. Y si no hay parte decimal como tal, él nos va a añadir un 0. O sea, va a quedar, si es un entero, va a quedar punto 0. Lo mismo podemos hacer para las demás. Pero por ahora nos centraremos en solucionar el ejercicio. Y ya veremos ahorita la impresión más adelante. Seguiremos con eso. Listo, nosotros ya leemos los datos. Ya tenemos los datos guardados en estas variables. Ya nos queda sencillo, relativamente sencillo, hacer los cálculos. Entonces, ¿qué salidas tenemos? Nosotros tenemos un precio de venta. Voy a hacer aquí zoom. Nosotros tenemos un precio de venta que aquí nos dice que el precio de venta inicialmente es del 29% más el mismo del precio de compra. ¿Esto qué significa? Que es el 29% de la compra. Entonces ponemos aquí, declaramos nuestra variable precio de venta, venta, aquí va a ser igual. Entonces el precio de venta va a ser igual a el precio de compra, por el 29%. El 29% a que es igual, 29 sobre 100 es igual a 29%. Y 29 sobre 100 es igual a 0.29. ¿Por qué lo hacemos así? Para facilitar a la hora de hacer los cálculos y no confundirnos después.
a este resultado nosotros debemos adicionarle el precio de compra para poder tener una ganancia. Entonces nosotros aquí solo netamente le estamos calculando la ganancia, lo que tenemos aquí resaltado. Entonces necesitamos adicionarle lo que cuesta para pues poder ser congruente con la ganancia. Para eso le adicionamos el precio de compra. Aquí voy a hacer una distinción entre paréntesis. ¿Esto para qué? Para que pueda ser una... ¿Esto para qué? Para que sea más fácil leer e interpretar de cómo estamos haciendo las cosas. O sea, ser un poco más organizados. Porque aquí entendemos de que esta multiplicación nos tiene que retornar un resultado, que es ser multiplicado precisamente por el precio de la compra, que es ser sumado, precisamente por el precio de la compra. Aquí nosotros ya tendríamos el precio de venta. Entonces vamos a ver si es verdad, si no tenemos ningún error. Entonces esto lo comentamos. Para comentar una línea de código en Python, nosotros o pulsamos Shift y nuestro número para sacar el numeral. Nosotros añadimos es numeral para poder sacar nosotros añadimos el numeral para poder comentar una línea de código en Python. Seguido esto, ahora sí vamos a imprimir nuestro precio de venta para ver si quedó bien hecho. Print en nuestra función a imprimir. Aquí nosotros ponemos entonces que el precio de venta, entonces vamos a decirle precio de venta es, y aquí nosotros concatenamos con las llaves y decimos precio de venta. Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí vamos a limpiar y vamos a poner Python 3 y como se llama, guardamos primero, que no se nos olvide guardar, porque si no nos va a ejecutar una versión anterior antes de, bueno, válgame la redundancia, una versión antes de haber guardado. Entonces aquí escribimos producto punto la extensión de Python py 2222. Aquí nos da un precio de venta de 2,58 para este caso, pero vamos a hacerlo con el del ejemplo. Entonces volvemos a ejecutar para el ejemplo, vamos a ponerle los datos 50, 120 y 1000. Como podemos ver, aquí el precio de venta concuerda con la salida esperada, que son 1290, y precisamente 1290 aquí nos da. Voy a limpiar aquí y vamos a seguir ahora con los ingresos. Entonces ingresos, ¿a qué son igual los ingresos? Los ingresos es todo lo que nosotros vendemos, todo lo que recibimos por caja. Entonces, por tanto, debemos calcular eso. Entonces, aquí analizamos los datos que tenemos. Se dice que la cantidad vendida es de 120. Entonces, tenemos la cantidad vendida y tenemos un precio de venta al público, que es diferente al precio de compra, no confundir. Entonces, nuestro precio de venta al público es de 1290. Eso es lo que nos van a pagar por unidad. Si por unidad nos pagan 1290, ¿cuánto nos van a pagar por 120? Entonces hacemos la multiplicación de precio de venta, que ya la tenemos, por
la cantidad vendida. La cantidad vendida. Guardamos, imprimimos a ver si es cierto y vamos bien. Entonces decimos que los ingresos son, que ponemos ingresos. Entonces vamos a ver, ponemos aquí 100, 50, 120, 1000. Como podemos ver, la salida esperada para este ejemplo son 154.800 y precisamente eso es lo que nos da aquí, 154.800. Para que sea más legible a la hora de ver la salida y no nos salga precisamente después de nosotros haber leído los datos, vamos a imprimir aquí en pantalla un separador que lo hacemos por una cadena de texto. Entonces vamos a decirle print, entonces vamos a decirle que las salidas son, para poder hacer una diferencia. Entonces aquí limpiamos y aquí escribimos entonces los 100, los 50, los 120 y los 1000. No guardé. Esta es la importancia de guardar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como yo añadir esta línea de código y yo no guardé, entonces si yo ejecuto el programa así, no me va a ejecutar en tiempo real de lo último que yo haya escrito, sino de lo último que yo guardé. Entonces, si nosotros guardamos aquí, limpiamos aquí y volvemos a ejecutar el programa, entonces aquí sí ya nos muestra las salidas son y empezamos, precio de venta es tal, ingresos es tal. Listo, ya tenemos precio de venta e ingresos. Siguen los egresos. Entonces los egresos, perdón, que son los egresos, perdón, son todo lo que sale de caja. Entonces, por tanto, todo lo que nosotros compramos. La cantidad que nosotros compramos según aquí el ejercicio son de 50 y tenemos un precio de compra. Acuérdese, no se vayan a confundir con precio de compra y precio de venta. Precio de compra es lo que nosotros compramos y precio de venta es lo que el precio que nosotros vendemos al público, a la gente que nos compra. Entonces, listo, tenemos que los egresos es todo lo que nosotros compramos, por tanto es la cantidad de comprada por el precio que nosotros compramos. Para este caso son la cantidad comprada son de 50 y el precio de compra es de 1000. Entonces, como ya sabemos que es la multiplicación entre esos dos, definimos aquí la variable de cantidad comprada por precio de compra, y esto nos deberían dar los egresos. Entonces vamos a hacerlo aquí, escribimos pin, le añadimos la F para concatenar más fácilmente y ponemos egresos y aquí ponemos egresos. Aquí limpiamos en nuestra consola y ejecutamos el código. Entonces vamos a ponerle los mismos datos que tenemos para el ejemplo: 50, 120 y 1000. Listo. Aquí, como podemos ver, son 50.000 que tenemos de egresos, a lo mismo que nos sale aquí de salida, de lo esperado. Listo, ya tenemos la mitad de nuestros datos de salida. Ya solo debemos calcular las ganancias brutas, los impuestos y las ganancias netas. Si ven, no es muy complicado en principio programar, o sea, realmente no lo es, solo es tener cuidado cada vez que nosotros vayamos a solucionar un problema y no tener afán en hacerlo, solo hacer las cosas despacio y bien hechas.
y con calma. Entonces limpiemos aquí clear. Sigamos aquí. Entonces las ganancias brutas. Vamos a ver las ganancias brutas aquí. Listo. Ganancias brutas. Listo. ¿Cómo se calculan las ganancias brutas? Pues listo, ¿cómo se calculan las ganancias brutas? Pues entendemos que las ganancias brutas son todo lo que nosotros hemos ganado exento de impuestos y de los costos o gastos que nosotros hemos hecho. Entonces, por tanto, van a ser nuestros ingresos menos los egresos. Ingresos menos los egresos. ¿Esto por qué? ¿Por qué este orden? Porque si nos da negativo, eso significa que estamos teniendo pérdidas. Si nos da positivo, eso significa que estamos teniendo ganancias. Entonces, vamos a ver si es cierto lo que hicimos. Print. Escribimos aquí F. Escribimos ganancias brutas. Vamos a ver y le decimos que nos imprima el dato que hay en ganancias brutas. Guardamos, que no se nos olvide guardar. Ejecutamos, entonces le ponemos 100, le ponemos 50, ponemos 120, ponemos 1000. Si vemos, las ganancias brutas esperadas son de 104.800 y es precisamente lo que nosotros tenemos aquí en ganancias brutas. 104.800. Recuerden que el punto 0 se agrega porque este tipo de datos está como punto flotante, está como float. Entonces va a tener una parte entera y una parte decimal. Listo, ya tenemos nuestras ganancias. Ahora vamos a calcular nuestros impuestos. ¿Cómo se calculan los impuestos? Ya veremos. Impuestos. Entonces los impuestos son... El impuesto, recordemos que es del 19% según el ejercicio, según el texto del ejercicio que estamos haciendo. ¿A qué se calculan los impuestos? Para este caso, el impuesto se le va a calcular al ingreso que nosotros tenemos. Entonces, el ingreso, recordemos que el porcentaje es el número sobre 100. Entonces, si es 19%, es 19 sobre 100. Para este caso sería 0.19. Entonces, vamos a ver si tenemos razón o no tenemos razón. Print F impuestos. Vamos a ver impuestos. Limpiamos aquí. Ejecutamos, le añadimos los datos 50, 120 y 1000. Esto es lo que pasa por no guardar. Siempre recuerden guardar y que no, siempre recuerden guardar para que esto no suceda. Aquí tenemos un error. Este error, si ustedes tienen un plugin instalado en su editor de código, les va a marcar. Por lo general no les va a marcar porque como Python no es un lenguaje compilado, entonces no tiene revisor de código, a no ser que nosotros se lo agreguemos, como es mi caso. Entonces vamos a ver qué error es el que tenemos aquí. Aquí tenemos definido ingresos y nosotros le estamos dando a hacer una operación con una variable que no existe, que es ingreso. Entonces nosotros debemos decirle que no, que realmente yo me refería a ingresos. Guardamos y ya se solucionaría el error. Entonces volvamos a ejecutar. Entonces son 100, son 50, son 120 y son 1000. Como podemos ver, el valor del impuesto es correspondiente al esperado. Son 29.412 y 29.412 es lo que nos está dando aquí en el ejercicio.
solo nos quedan nuestras ganancias netas. ¿Cómo se hallan nuestras ganancias netas? Serían nuestras ganancias brutas, las que están sin impuestos, menos nuestros impuestos. Entonces vamos a ver. Entonces ganancias netas va a ser igual a impuestos menos ganancias brutas. Entonces vamos a ver si lo que estamos haciendo está correcto. Entonces imprimamos un print, un string por aquí, le decimos que ganancias netas son, aquí le decimos ganancias netas. Entonces vamos a ver, limpiamos aquí un clear y ejecutamos, primero guardamos y luego ejecutamos nuestro. Uy, aquí tenemos otro error. Nosotros aquí lo tenemos como impuesto y no como impuestos. Impuesto. Vamos a ver qué es impuesto. Es que escribí mal, la dislexia, perdónenme la vía. Impuesto. Input texto. Esto, listo. Ya. Entonces aquí también maneje impuesto. Listo ya. Entonces aquí ya guardamos, ejecutamos, escribimos los valores. Son 50, 100, 150, 120 y 1000. Aquí nosotros nos da negativo. Y eso es porque las ganancias brutas son mayores que los impuestos. Claramente, mi error. Debemos tener en cuenta esto, que esto como una operación matemática siempre va a tener que el número mayor se va a quedar con el signo. Pero si nos damos cuenta es el valor esperado, son 75.388 y 75.388 es el valor que nos da. El único error fue este negativo. Entonces, ¿qué hice? Fue invertir. Como las ganancias brutas siempre deben ser mayor que el valor que el impuesto, nunca lo va a superar. Entonces el impuesto siempre es el que va a estar restándole a las ganancias brutas. Entonces volvamos a ejecutar para salir de dudas. Pero guardemos esto, que creo que no había guardado. Listo. Perdón. Vamos a limpiar aquí la consola y ejecutamos. Voy a subir esto un poco para que sea mejor. Entonces añadimos 100, 50, 120, 1000 y vamos a ver las salidas son el precio de la venta son 1290 nos dice aquí. El ingreso son 154.800, 154.800 está bien. Los egresos son de 50.000, egresos de 50.000 está bien. Las ganancias brutas de 104.800, ganancias brutas de 104.800, impuestos de 29.412, impuestos de 24.412 y ganancias brutas de 75.388, 75.388. Como podemos ver, nos dio correctamente. Y como podrán apreciar, no es muy complicado realmente. Y mientras nosotros le definamos con un valor referente a un nombre real del mundo natural, del mundo real, podemos hacer referencia fácilmente y podemos trasladar todo lo que sea del mundo real a la codificación, ya sea en Python o en cualquier otro lenguaje de programación. Realmente es muy sencillo y todo depende de la organización que nosotros llevamos. Por ejemplo, como podemos ver aquí, yo ¿qué hice aquí? Yo aquí leer los datos. Yo aquí leí los datos. Yo separé. Aquí yo hice las operaciones. Realiza operaciones. Yo aquí realicé las operaciones y aquí mostramos los datos. Entonces mostrar datos. Aquí se mostraron los datos y todo fue
muy relacionado. Como nos dice aquí el ejemplo de entradas, procesamiento y salidas. Precisamente eso es lo que hicimos aquí. Leímos, o sea, las entradas. Se procesaron los datos, entonces el procesamiento. Y aquí las salidas. Entonces vamos a hacerlo un poquito más claro. Aquí, estas fueron nuestras entradas. Estas fueron nuestro procesamiento. Y estas fueron nuestras salidas. Salidas, listo. Y así pudimos resolver nuestro primer programa en Python. Sencillamente y sin mucha mayor complicación. Es muy bonito y muy interesante aprender a programar y aprender a programar en cualquier otro lenguaje y no solo quedarse con uno solo. Espero les haya gustado y haya sido de su interés. Todo el código estará en nuestro repositorio de GitHub, que lo tendrán aquí abajo en la descripción. Así que no se preocupen si se perdieron en algún momento, pueden revisar el video, ahí estará siempre. Pueden ir a revisar el código. La idea no es copiar y pegar, sino tratarlo de hacerlo también por su cuenta. Si creen que hizo falta algo, me lo pueden decir, lo pueden agregar ustedes. Si quieren expandir más el programa, digamos, otro tipo de manejo de datos, otro tipo de operaciones, lo pueden hacer. No se limiten solo a lo que les he enseñado en el día de hoy o lo que han aprendido el día de hoy, sino que todo está a su libertad y a su imaginación. Espero hayan aprendido algo y les haya podido enseñar bien. Nos vemos en la siguiente.